Muy bien, hoy las cortes estuvieron calientes, las civiles y las criminales. En una estuvo Donald Trump y en la otra Hunter Biden. Hemos solicitado la ayuda profesional del doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado y también como exfiscal. Muy buenas noches y bienvenido, ¿no? Buenas noches, gracias, un placer. Empezamos por Trump. Dos cosas que no entiendo. Una, sobre los estatutos de limitación, que él argumenta que ya en la mayoría, el 80% de las acusaciones de este juicio civil han vencido. Y la otra es la de que no tiene jurado, porque no sé si ha sido casualidad que los juicios civiles que me tocó cubrir como periodista, fueron casi todos sin jurado, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Algunos son con jurado, algunos son sin jurado. Tienes la opción siempre, se lleve a cabo un consenso con respecto a eso. Pero es importante reconocer que el caso que trae Leticia James es un caso que está basado en Consumer Protection. Es un estatuto que típicamente... Para proteger al consumidor. Para proteger al consumidor. No a los accionistas. Un estatuto que nunca, que yo conozca, se había utilizado de la forma que se está utilizando en este caso. Porque típicamente lo que ves es una compañía que a lo mejor está haciendo algún tipo de oferta y la oferta tiene otros parámetros que a lo mejor no están en el mejor interés del consumidor. A lo mejor no le están diciendo al consumidor que tiene un derecho de cancelar una suscripción, o el consumidor no le están dando la información necesaria para poder tomar una decisión con respecto a comprar el producto o no. Entonces eso se considera que es una estafa. Una estafa procede en contra de esa compañía bajo este mismo estatuto. En la Florida también lo hay, donde entonces el fiscal se ocupa de tratar de conseguir sanciones contra esa compañía y establecer una restitución para que las víctimas de esa conducta ilegal por parte de esas compañías no resulten en una ganancia para esa compañía, sino que resulten en lo que se llama una confiscación de bienes, de dinero, para podérselo entonces repartir a las personas que han sido damnificadas. Cuando eso ocurre, típicamente, y en el estado de Nueva York, no tienes un derecho a un juicio, y si lo tuvieras, tendrías el derecho de no procederla. Lo que están diciendo es que este caso no tiene el componente de un juicio, y por lo tanto un juicio como tal no ocurre frente a un jurado, pero sí ocurre frente a un juez. El problema que hay aquí ahora es que ya el juez ha determinado que Trump y sus compañías han cometido fraude y ha utilizado un proceso explícito en una orden de 35 páginas que escribió alguien que resume cuál es la decisión del juez, donde se habla acerca de que cometió fraude porque falsificó documentos, porque utilizó ciertas deducciones y evaluaciones que no debía de utilizar. Este es un caso altamente complejo. No estamos hablando de una persona que estaba comprando un producto en el internet y le mintieron acerca del producto o le mintieron acerca de la póliza de devolver el producto. Estamos hablando de personas bien experimentadas, profesionales de la banca. Deutsche Bank está establecido para ganar dinero, acepta los riesgos que se le presentaron. Esos riesgos están basados en una evaluación que ellos tuvieron el derecho de revisarla y estuvieron de acuerdo con el negocio. Fíjate que aquí no está protestando el banco, ni están protestando los accionistas del banco, nadie está diciendo que le robaron su dinero o que alguien le mintió. Todo el mundo estaba bien con el negocio. Lo que pasa es que si utilizas estas leyes que tienen que ver con la protección al consumidor, entonces tú tienes ciertas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Una de las ventajas principales que tienes aquí es que el dueño de la compañía y el dueño de la compañía madre, si está en control de las operaciones de las subsidiarias, tiene el derecho, tiene entonces la culpabilidad sin necesariamente tener la intención. Algo que crea una ventaja enorme para cualquier fiscal, porque tú no tienes que demostrar que el señor Trump tenía la intención de mentir en documentos, etcétera, o que tenía el control sobre esos documentos, sino que eran otras personas que operaban por debajo de él. Y entonces eso es algo muy importante que las fiscales pueden utilizar, porque inclusive le dio la habilidad de poder establecer estas cosas, aunque Trump realmente, personalmente, no estuviera envuelto, sino otras personas. Lo que no entiendo, disculpe, es por cómo sin todavía haberse escuchado las partes, ya el juez tiene una determinación. El juez, en todos los casos civiles, hay un periodo donde se pide que el juez tome una decisión con respecto al caso, eliminando el caso o dejando que el caso proceda, o tomando una decisión sobre el caso cuando no existe una disputa factual.
Cuando el juez, después de escuchar los argumentos en esas mociones, decide que no hay una disputa sobre los hechos en sí y que los hechos realmente constituyen la violación que está alegando el fiscal, entonces el juez puede tomar la determinación de que no hace falta exponerle eso a un juicio o a un jurado, porque esta decisión es una decisión que se puede tomar como hecho de ley. A ver, para sí. los que no entendemos, yo he oído hablar de la contabilidad creativa, ¿no? Que es que hace parecer que la compañía vale más de lo que realmente vale, sobre todo si es pública, compré acciones y yo perdí dinero y entonces demando a la compañía. Pero lo que me está diciendo usted es que aquí no hay nadie que se está quejando de que perdió dinero y que ha acusado a Trump, sino que es el gobierno el que está... Está estableciendo una querella basado en la violación de leyes que tienen que ver con fraude. El fraude típicamente resulta en pérdidas. En un caso de consumidor... Hubo, sin que haya nadie de acusación, salió... Exactamente. El problema es que una este caso... auditoría o algo. Claro, pero el problema es que este caso no se debía de haber traído, y yo creo que ahí es donde hay un fallo muy grande, que se haya traído este caso bajo la protección al consumidor. Este caso se debía de haber traído de alguna otra forma, de algún otro fraude o conspiración que le hubiera dado la habilidad a los acusados a defenderse. Porque esto es un negocio que se hizo entre dos entidades que se conocen, que conocen el negocio, son muy sofisticados, tienen abogados. Por eso es que los abogados tienen de evaluaciones. Trump le están diciendo a las otras partes del negocio que hagan sus propias evaluaciones, ¿no? Bueno, claro, es que tú tienes un derecho de presentar tu evaluación. La evaluación tuya de este edificio es tanto. Entonces tú le presentas eso al banco, al Deutsche Bank en este caso, y ellos van a analizar esa evaluación y ellos no van simplemente a tomar lo que tú le estás diciendo. Ellos van a revisar y van a ver si eso es algo que le conviene al banco hacer esa inversión de prestar ese dinero. Entonces, además de eso, estás hablando de Donald Trump y la organización de Donald Trump. Eso es una marca. Eso es una marca que le da prestigio a un banco de que está haciendo negocios y está promoviendo los negocios de esa empresa y de muchas otras empresas importantes también. ¿Cree usted que va a salir bien o mal de este caso? Yo creo que va a salir mal. A mí me parece que esto es algo que ya está decidido. El juez Engoron escribe una orden de 35 páginas. 200 millones de dólares dice que le podría costarle eso, y además, más importante que eso, podría costarle su habilidad de seguir haciendo negocios en Nueva York. Ya le revocaron ciertos certificados. Eso crea mucha dificultad para poder... ¿Le quitan la empresa a él y a sus hijos? No es que te quiten la empresa, es que te quiten los certificados que tú necesitas para poder hacer negocio como esa entidad. Y ha apuntado un receiver para que o ha pedido nombres para formar un receiver para determinar exactamente cómo es que se van a correr esas empresas. Y ahí es donde a mí me parece que también existe un problema muy serio, porque tú estás ordenando eso como parte de una protección al consumidor, pero realmente en este caso no hay un consumidor para proteger. En este caso no hay un consumidor protestando, ¿no? Protestando. O sea, el banco ganó dinero, se le pagaron las deudas, nunca hubo ningún tipo de desfalco con respecto a no pagar estas deudas, y por lo tanto, ahora además, y es importante, ¿no? Tienes que reconocer que hay un derecho a apelación. Este juez no puede decidir lo que le dé la gana. Entonces, si constituye algo que no es constitucional, como estás aplicando esa ley hacia este juicio, podría haber un problema en apelación. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, bueno, el otro caso que es el de Hunter Biden.